Muy buenas tardes, bienvenidos a Consentido Crítico, espero que estén excelentes e iniciando una prometedora semana. Y si no la están iniciando, que tengan las herramientas para ustedes convertirla en una prometedora semana. El día de hoy nuevamente con mi amigo Jesús Pérez Larriba. Jesús, ¿cómo estás, hermano? Y por favor dime de una vez, o dinos de una vez, de qué vamos a hablar hoy. Saludos, Eduardo. Saludo a ti y gracias otra vez por la invitación. Un saludo a tus seguidores, principalmente. Bueno, mira, yo te había propuesto diferentes temas, pero hay uno que no sé si el venezolano en algún momento lo ha pensado, ¿no? Y es el hecho de que si hubiese la oportunidad de que hoy todo el Ejecutivo Nacional venezolano y todo el poder legislativo, el poder judicial y todo lo que es el andamiaje de poder en Venezuela pudiese caer, como muchos dicen que está a punto de caer y que ya casi cae. Y tenemos 25 años escuchando eso, ¿no? Que mañana faltan horas y no sé qué. La pregunta es si los venezolanos estamos preparados, Eduardo, o se han preparado algunos venezolanos para hacer esa, no digamos sustitución, ese desplazamiento de esas personas que hoy están en el poder. O sea, digo, desde el presidente, vicepresidente, ministros, todo lo que está por debajo de los ministros, diputados, de todas las asambleas, desde la nacional, las estadales, los consejos municipales, policías, fiscales, jueces. Si hay hoy en Venezuela, dentro de ella, dentro del territorio, fuera del territorio, gente preparándose para hacer esa sustitución de todo lo que se llama en política Estado administrativo. ¿Sí? Porque pareciera, por lo que yo estoy escuchando y viendo, Eduardo, es que como que esto es jugar carrito, ¿no? O sea, algo tan sencillo como venir a decir salió Maduro y ahora soy yo el presidente y a partir de este momento todo se va a alinear en torno a mí y todos van a ser resonantes de lo que yo diga y lo que yo ejecute como mandato. Eso no es así tan fácil, Eduardo. Entonces yo le pondría a este programa si existen políticos que durante estos 25 años han estado preparándose para gobernar y han creado las organizaciones que sean lo suficientemente capaces de hacer la sustitución o el desplazamiento del Estado administrativo que hoy está. Valga decir, en todos los ámbitos, inclusive, Eduardo, inclusive hablo directores de hospitales, directores de centros de salud, directores de escuelas, todo, porque lo que no hemos entendido es que hay una dictadura unipartidista en Venezuela y el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene a cada uno de sus, vamos a decirlo así, cada uno de los instancias de poder, sea cual sea y donde sea, en bancos, los bancos del Estado, etcétera, etcétera, tomados por integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, ¿quién está capacitado hoy para hacer ese desplazamiento, esa sustitución de todo este estado administrativo? Entonces, no sé si el tema te parece bien o no te parece bien, Eduardo. A mí me parece espectacular ese tema porque de eso hablaba yo mucho con Vasco da Costa. De hecho, una de mis primeras preguntas para ti, Jesús, que a ti hay que aprovecharte bien y tengo hasta varias dinámicas aquí para que fluya mejor la conversación. Yo hablaba esto con Vasco da Costa y hablamos del Estado administrativo y de cuántas personas se requieren para, si se quiere hacer realmente un cambio de gobierno, llámalo liberación, llámalo transición, pues llámalo de la manera que de la manera que quieras llamarlo. Ahí te tengo esa pregunta, ¿cuántas personas se requieren para un nuevo Estado administrativo y por qué se requieren nuevas personas? Pero antes de eso, Jesús, yo acá con estas dinámicas, yo te voy a nombrar, sí, a nombrar ciertos, tengo aquí una lista de nombres
y tú me vas a decir cuál te parece conocido y cuál no. Mira, aquí tengo a Susan Anthony, tengo a Emmeline Pankhurst, tengo a ver, tengo acá a Víctor Alves, tengo a Luther King y tengo a Harvey Milk. ¿Quién te suena? Creo que Luther King, ahí me ponchaste casi que en todo. Claro, es que te soy sincero, yo también al único que conozco de ese grupo es a Luther King, pero ellos llevaron movimientos con una repercusión política tremenda. Y adivina qué ocurrió cuando ellos no pudieron seguir con el movimiento siguió y tuvo éxito. Luther King por los derechos civiles en los Estados Unidos, Víctor Alves fue parte de la revolución de los claveles en Portugal. Ojo, aquí hay proyectos de los cuales yo puedo estar más de acuerdo o en desacuerdo, pero igual fueron proyectos exitosos. Harvey Milk fue uno o fue el primer norteamericano elegido para un cargo público siendo homosexual. Emmeline Pankhurst fue la primera o una de las mujeres que llevó al sufragio a las mujeres en Inglaterra. Y bueno, aquí hay varios, pero son movimientos exitosos que no fueron unipersonalistas. Obviamente fueron llevados a cabo y, bueno, digamos, ejecutados por personas, porque, bueno, no hay robots todavía que lleven esos movimientos. Entonces, y esta es la segunda pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo se logró que estos movimientos fueran exitosos aún cuando las personas dejaron de estar? Entonces, tú respóndemela como quieras. Primero lo del Estado administrativo o lo de los movimientos o viceversa. Usted dispone usted pues del Sí, micrófono y de la cámara. claro, mira, Eduardo, a ver, mira, excelente, excelente esto que acabas de plantear, porque eh, hace que, eh, a ver, nos cuestionemos como venezolanos, ¿sí? Y es lo que es necesario, que nos empecemos a cuestionar y a preguntarnos cosas, y a preguntarle al que está al frente, y a preguntarle a ti mismo que tienes un canal, y a preguntarse, y empecemos a, a tratar de indagar sobre lo que sucedió, lo que nos ha sucedido, y cómo confrontarlo con otros países, con otras sociedades que han salido de este problema. Entonces, a ver, hay una teoría general, Eduardo. Tú nombraste a varios y hay uno que hoy en día estamos recibiendo los embates de esta idea, que es la de Carlos Marx. O sea, el tipo se muere sin haber visto ninguna sociedad yendo hacia el socialismo o instaurándose su idea. Él se muere y no sabía o no supo nunca lo que pasó. Y fíjate que todo inicia con una idea. Yo apuesto que todos los que tú nombraste tenían una idea y esa idea, como un producto económico, cualquier producto que tú quieras, pues la idea hay que venderla como producto político. Y esa idea que cala en varias personas va haciendo que las personas se encuentren y se organicen. Ojo, lo que yo estoy diciendo lo hacen los de la derecha, los de izquierda, los de centro, lo que tú quieras, pero también tú lo haces en el día a día. Tú vas a hacer un grupo de moteros, pues ¿cuál es la idea? Pues la idea es tener una moto y que todos los que tengamos moto y nos gusten las motos, pues nos juntemos, nos organicemos y creemos el club. Pero en política ocurre lo mismo, Eduardo, porque esa es la naturaleza del ser humano. Ahora, una vez que tienes la organización, en el caso político, tienes la organización, tienes que ir por el poder para poder que la idea que tú plantees la puedas ejecutar desde instancias de poder. A eso se le llama empoderamiento. Es decir, todo nace con una idea en la que tú comunicas, en donde tú vas a una batalla de ideas, una batalla cultural, que ahora se utiliza mucho esa expresión, vas a una fase de organización y después esa organización va por el poder. Y ahí es donde viene el punto, que una vez que tú llegas al poder tienes que ejecutar o reformar
todo el andamiaje, marco jurídico, político de un país y la sociedad como tal, con la idea que tú estás planteando, ¿sí? Y para eso la organización tiene que estar en la capacidad de sustituir a los otros que tienen una idea que va en contra de ti o que no es igual a la tuya. Ahora, pareciera que eso no ocurre, Eduardo, por eso te dije de abrimos este programa, abrimos con eso, o sea, pareciera como que los políticos en Venezuela, ojo, los que han estado al frente, fíjate que los meto todos en el mismo saco, desde Arias Cárdenas, que fue candidato a la presidencia, todos los que estaban ahí, todos esos personajes. Después fue Manuel Rosales, después fue Capriles 1, después fue Capriles 2, después vamos a meter ahí a Henry Ramos, que estuvo en ese momento, después fue Guaidó, hoy en día es María Corina y todos los otros personajes a su alrededor, ¿no? Que pareciera que desde allá hasta ahora son los mismos, lo que pasa es que unos han sido más o menos agresivos, menos, etcétera, etcétera. Pero al parecer, Eduardo, ninguno se ha planteado una idea clara, no se ha planteado ir a crear una organización capacitada, Eduardo, para hacer luego de empoderarse, hacer las reformas que se necesitan. No sé si tú lo ves así, ¿sí? No sé si tú has visto que en algún momento Capriles o no sé, Manuel Rosales estaba preparando al pueblo venezolano, como digo yo, me gusta más decir a los venezolanos, estaba preparándolos para una transición y luego ir hacia otro modelo político, porque lo que sí estamos claros, Eduardo, tú, yo y todos los venezolanos, es que este modelo no funciona. Póngale el nombre que tú le pongas ahora, pero no funcionó desde hace 70 años, porque esto ha ido, yo te decía hace rato que desde que yo tengo uso de razón, siempre he escuchado estamos en crisis y algo va a pasar. Entonces, a ver, si no hemos mantenido en crisis durante 70 años y esto cada día de mal en peor, este modelo no funciona. Ahora, ¿cuál es el modelo que funciona? Sería la pregunta. ¿Y qué modelos tenemos actualmente? Y está el venezolano preparado para hacer un cambio, una transición de modelo. Claro, y que se explique el modelo. Esto surge en Jesús, porque tuve una entrevista con Napoleón que tú tuviste a bien verla y además te agradezco. Y Napoleón me hace una pregunta que la hacen la mayoría de los comunicadores. Ah, pero tú tienes un nombre, porque yo daba mis opiniones sobre María Corina Machado. Yo decía, mira, yo no estoy diciendo que ella sea mala, porque la gente se ofende. Yo no estoy diciendo que ella sea mala, que ella sea malévola, que ella coma niños. Lo que estoy diciendo es que ha demostrado que no tiene una estrategia política. Entonces, la pregunta que hacen muchos, pero tú tienes un nombre, propongo un nombre. ¿Por qué carajo nadie dice, tienes un proyecto o cuál es el sistema que funciona, que tú lo acabas de decir? Bueno, mira, ahí ya la cosa cambia. Además, yo le di mi explicación a Napoleón sobre eso. De verdad, ese programa a mí me dejó muchas dudas, o no dudas, me dejó inquietudes, porque realmente todavía estamos tremendamente verdes. Yo iba a decir jojotos, pero no, no para nada jojotos, estamos tremendamente verdes en el entendimiento de lo que hace falta. Y aquí el tema de estos proyectos que yo te decía, Jesús, además que esto lo hemos hablado tremendamente y además yo me he metido de cabeza a leer esto también en parte gracias a ti, porque los proyectos pasan por diferentes fases. Y antes de pasar a lo otro que te había comentado, el estado administrativo, porque tú las explicas además de una manera magistral, ¿cuáles son las fases de un proyecto para que hagan que ese proyecto pase por encima de las personas? Mira, Eduardo, tú sabes que yo no soy de los que digo, yo lo hice porque, a ver, no voy a descubrir el agua tibia, ¿sí? No voy a soltar hoy una cosa que no se haya hecho. Ya, mira, esto ya se ha hecho. Esto infinitamente ha ocurrido procesos en la historia del ser humano, de la civilización, procesos en donde se ha mutado, ha ido cambiando, ¿correcto? Unas para mal, unas para bien, unas para mal. Y siempre han seguido eso acabé yo de decir. Primero una idea, y esa idea, ya, buena o mala, ¿no?
bueno, mala, porque fíjate que la idea de Carlos Marx del socialismo, ¿no? Bueno o mala. Lo importante es que la idea está, luego esa idea tiene que venderse, una fase de comunicación, se vende el producto político, una vez que se vende el producto político, se organizan, se empiezan a organizar y esa organización conlleva a un empoderamiento, cuyo empoderamiento, cuyo empoderamiento va a depender, cómo se va a empoderar esta organización, va a depender de la naturaleza de la organización política que en ese momento tenga el poder. No es igual tratar tú de empoderar una organización política que tiene una idea, por supuesto, en una democracia liberal, a empoderarla en una democracia socialista, o empoderarla en una dictadura militar, o empoderarla en una dictadura unipartidista, o empoderarla en una teocracia. Son cosas diferentes. La forma en que se empodera es diferente. Claro, entre más cercanos esté a la libertad y a las democracias, pues es más fácil, porque es simplemente poner la idea y nos vamos a unas elecciones. Pero entre más se acerque a procesos totalitaristas, ¿sí? De extrema violencia, pues los procesos son más difíciles de llevar para empoderar la idea. Y como te lo dije, una vez que ya se llegó al poder, viene el día después. Supongamos que cayó Maduro el día 4. El día 5 tienes que tú amanecer mandando. Tienes que amanecer, ahora con ese poder que tienes, tienes que ejercerlo. No El solo, sino un error, equipo. ajá, un equipo. Y eso a falta, mira, pudiera yo preguntarle, ¿quién era el equipo de Arias Carr? ¿Cuál era su equipo económico? ¿Cuál era su equipo social? ¿Su equipo de transformaciones? ¿Su equipo de, de regulación? ¿Su equipo de transformación vamos a decirlo así, de todo el andamiaje legal del país? ¿Cuál fue el equipo de Arias Cárdenas? ¿Cuál fue el equipo de Manuel Rosales? ¿Quién lo recuerda ahora mismo? ¿Quién fue el equipo de Capriles 1? ¿Cuál fue el equipo de Capriles 2? ¿Cuál fue el equipo de Henry Ramos? Y yo lo repito una y mil veces, porque ahora caemos en lo mismo. ¿Y quién es el equipo actualmente de María Corina? Pues que son los que están ahorita en la... Si mañana es otro, pues yo se lo preguntaré al otro. Pero ¿quién es el equipo hoy de María Corina y La de, gente y te va a de responder Magali Meda y Pedro Urruchurto. Pero Dios eso, mío? ¿cuántas personas hacen falta para un estado administrativo, Jesús? Mira, tú sabes que eso tampoco lo inventé yo, eso no son inventos míos, sino que hay estados óptimos. O sea, por ejemplo, vamos a suponer, tú te metes ahora en la internet y buscas cuál es el mejor sistema judicial del mundo, en donde realmente el sistema judicial funciona. Y tú agarras y haces un promedio, cuántos jueces, por decir algo, cuántos fiscales del Ministerio Público y eh, eh, cuánto personal administrativo tiene que haber alrededor. Y yo me puse de ocioso a sacar la cuenta de cuánto se necesita para que el gobierno se ejerza de forma óptima. Claro, por supuesto, te estoy hablando de un gobierno con moral y ética y que busque es salvaguardar los tres derechos fundamentales y que ese sea su norte, ¿sí? Y el estado óptimo, de acuerdo a los países del mundo y eso, en Venezuela no se necesitan más de 500.000 personas dentro que sean funcionarios públicos, incluyendo la Fuerza Armada, Eduardo, incluyendo la Fuerza Armada. Yo te decía en estos días que por lo menos Estados Unidos, que es el país que mejor Fuerza Armada del mundo tiene un promedio de 3.6 soldados, de funcionarios de la Fuerza Armada, por cada 1.000 habitantes. Es decir, que si sacamos la cuenta, 25 millones de habitantes en Venezuela, más o menos con 90.000 funcionarios debería funcionar. Y en Venezuela, creo, si no mal recuerdo, son más de 120.000, ¿no? Disculpa, que estaba en silencio. Sí, sí, los cálculos pasan por ahí, porque hay cálculos oficiales y extraoficiales. Hay cálculos que sobrepasan los 400.000 efectivos militares. Bueno, entonces la cuestión es, ¿y el territorio está salvaguardado? Los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque esa es la función de la Fuerza Armada, Eduardo.
La función de la Fuerza Armada es salvaguardar los derechos fundamentales de los venezolanos que están dentro del territorio con referente a aquellos que los quieran vulnerar, que están fuera del territorio venezolano, porque eso es seguridad externa. La seguridad interna se encarga la policía, que es la seguridad interna del país. Ahora, no sé cuántos son, pero sí sé que así sean 400.000 o sean 50.000, la función no la están cumpliendo. No la están cumpliendo. Es decir, tal cual como está concebida, y eso ya lo sabemos. Pareciera que estoy hablando en algo, bailando sobre algo que ya sabemos y diciendo algo que ya sabemos. Pero el problema o el punto es, Eduardo, hablando de la sustitución o el reemplazo del Estado administrativo, es que si tenemos o María Corina, porque le tocó a ella ahora, o sea, no podemos hablar de Manuel Rosales, no podemos hablar de Capel, está ella ahora. La pregunta es, María Corina, ¿has preparado a una gente para que haga esa sustitución del Estado administrativo? Una, dos. Si no lo estás preparando, hay dentro de la Fuerza Armada o dentro de la Fiscalía o dentro de los tribunales o estás preparándolos mentalmente, ideológicamente para que operen o actúen diferente una vez que ocurra el quiebre. Es la pregunta que yo le haría. ¿Sí? Antes de continuar, porque entre muchas conversaciones que he tenido, hay personas que se han dedicado a contabilizar de una manera quizás más empírica que otra, pero hay un número que lo he escuchado varias veces y habla que el Estado venezolano, para reandamiarlo, para reestructurarlo luego de sea lo que sea que venga, se necesita por lo menos un grupo inmediato, confiable de 4.000 personas. María Corina tiene 4.000 personas inmediatamente que, así como dijo Pedro Urruchurto en una entrevista el fin de semana, hay un quiebre y ya el gobierno va a caer. Ellos están disponibles si cae mañana martes para el miércoles tener a 4.000 personas en puestos de confianza. Y disculpa que te estratégicos, estratégicos de estratégico. poder. Y yo voy un poquito más allá, un poquito, no un poco más allá. Están los venezolanos, Eduardo, preparados. Estamos los venezolanos preparados para hacer un cambio de sistema o pretendemos los venezolanos cambiar al muchacho, peinarlo para el otro lado y seguir nosotros pensando que tal cual como se venían haciendo las cosas, se vienen haciendo las cosas durante estos últimos 70 años, van a seguir así igual. Lo que pasa es que ahora los que están sí van a saber repartir, o van a ser menos corruptos, o van a X, Y, Z, o van a ser menos permisivos, o van a ser un poco más, porque eso, mucha gente dice, ¿no? Aquí lo que se necesita en este país es ley y orden. Y yo siempre digo, y si la ley es socialista, ¿ah? Y si la ley dice, por ejemplo, que a todos los Eduardos que vivan en Venezuela le vamos a cortar la oreja derecha, entonces hay que cumplir la ley. No, no, no. Existen leyes buenas y leyes malas, o leyes estatistas o leyes más liberalistas. Es decir, que cuidado. No, no, en Venezuela no se necesitan leyes. Lo que en Venezuela se necesita es, primero, hacer una transformación, y eso es un dicho muy popular, Eduardo. El problema de Venezuela son los venezolanos. No es mentira. Porque somos nosotros los que tenemos que hacer primero la transición mental para poder de esa forma ocupar espacios de poder y hacer los cambios que se necesitan en la sociedad. Somos nosotros primero que nada. Entonces, el problema es que no han habido líderes o gente referente dentro de la política venezolana, Eduardo, que le haya dicho a los venezolanos dónde están y para dónde tenemos que ir. No sé cómo lo ves tú. Si lo han habido, ¿tú cuál consideras o te sientes, no, mira, identificado con este que sí me dijo dónde estábamos y para dónde teníamos que ir? Mira, había una persona, algunos, seguramente uno que otro recordará que es Carlos Andrés Pérez, y obviamente estaba muy niño y yo estaba pendiente de ver las tortugas ninja en ese momento, pero definitivamente él, sobre los errores que se cometieron con el estatismo que se cometió en los 70,
cuando vino en su segundo mandato, él quiso hacer un cambio, un viraje, pero no cumplió con las fases, Jesús, no cumplió principalmente con la fase de comunicación. Él no le dijo al venezolano, confiando en su popularidad, oye, mira, yo voy al barco, voy a cambiar la dirección porque esa no es la dirección, y la dirección es esta, y por esto, y por esto, y por esto. Entonces, ese es, digamos que en la historia reciente, una de las personas que dijo, mira, aquí vamos a hacer un viraje, perdón, no dijo, quiso hacer el viraje, pero no cumplió con las fases y terminaron devorándoselo, despedazándolo. Y ese ejemplo, Eduardo, es buenísimo, porque eso nos hace pensar que si ahora mismo se monta alguien en Miraflores y que quiere hacer un gran viraje, sin haber dicho cuál era el viraje, y por lo que tenemos que pasar los venezolanos, que cuidado y, no, y en primeras de cambio, y en los primeros meses nos vamos a estar peor de lo que estamos ahora. Peor. Claro, claro, y es Cuidado. que la gente no entiende eso. Sí, continúa, por favor, perdóname. Sí, Continúa. sí, cuidado y no vamos a estar peor los primeros meses porque la situación está tan mal, estamos quebrados. A ver, el gobierno está quebrado. Y si los venezolanos dependemos del gobierno, pues entonces, por ende, los venezolanos estamos quebrados. Y si tú quieres una muestra, véate ahorita a cualquier parte de Venezuela y dile a un venezolano, a ver, muéstrame la cantidad de dinero que tienes en el bolsillo. Muéstrame todo lo que tú tienes en tu casa, qué servicios tienes, qué servicios no tienes, qué comida tienes en tu comida, Capacidad qué de tienes ahorro. en la despensa, tu capacidad de ahorro, cuánta plata tienes en el banco. Estamos quebrados. Y eso no se lo dicen los políticos a los venezolanos, que estamos quebrados, quebrados y endeudados. Porque el promedio, Eduardo, para subsanar, porque esa es otra. Sí, mañana llega un gobierno con moral y con ética a Miraflores y no sé qué, y conseguimos el Estado administrativo y bueno, logramos sustituir y bueno, aquí estamos. ¿Tú sabes lo primero que nos va a ocurrir? Que nosotros, si tenemos moral y tenemos ética, lo que tenemos que hacer primero, no primero, sino lo que nos va a ocurrir es que nos van a pedir responsabilidad con respecto a lo que debemos afuera del país, que va entre 180.000 y 300.000 millones de dólares, que en promedio eso está entre 6.000 a 10.000 dólares por cada uno de los venezolanos en deuda. O sea, los venezolanos, el venezolano que están haciendo hoy nace con esa deuda al exterior, más la deuda que tenemos interna. ¿O es que acaso no nos van a decir al otro día al gobierno con ética, con moral, el gobierno responsable no nos van a exigir todos los votados de PDVSA? ¿Te acuerdas? De aquellos 20.000 que con un lo votaba. ¿Qué nos van a venir a decir al otro día? Mira, o me reintegras y me pagas tanto lo que yo ganaba y me pagas sueldo caído y me vas a pagar esto y empiezas tú a tener, como decía Luis Herrera Campi, que Venezuela era que lo dijiste tú en estos días, era un cuero seco. Por donde tú lo pisas por aquí, se te levanta por allá. Te van a empezar a exigir todas esas reivindicaciones que son justas, porque ¿quién puede decir que aquel que pagó durante 30 años su seguro social, bajo ese esquema erróneo que asumió los adecos y los copellanos de la forma en que llevaron la seguridad social en el país irresponsablemente y que la continuó después los socialistas comunistas que están hoy en el poder? Toda esa gente hay que, con razón, van a venir a pedirnos o le van a pedir al gobierno, nuevo gobierno de María Corina o del mundo, le van a decir que les pague. ¿Y qué va a pasar si tú no le dijiste la verdad a tanto a los acreedores internacionales fuera del país, sin saber a quiénes le debemos? Porque no sabemos exactamente a quiénes y cuánto. Por eso hablo de un rango tan grande entre 180.000 y 300.000 millones de dólares. Y se habla dentro de Venezuela entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. Es decir, nos van a venir a cobrar eso. ¿Tenemos estado administrativo de sustitución? No lo sabemos. Al menos no lo sé. Al menos eso no hablan los políticos. Dos, tenemos o le hemos dicho a la gente la verdad de que estamos quebrados, como dicen acá los españoles, ¿no? Que no tenemos ni un duro y que más bien estamos debiendo. Y que para reactivar el aparato productivo de Venezuela se necesita una cosa que se llama, aunque no, suene que no tiene nada que ver una cosa con la otra, estabilidad política.
Eduardo. Si no hay estabilidad política dentro del país, Garantías morales, garantías. ganan, correcto, seguridad, son tres cosas las que se necesitan, Eduardo. Estabilidad política, cosa que lo saben los que están hoy en el gobierno, que si pasan a ser oposición, ojo, tú no vas a poder meter preso a todos los chavistas del país. Ojo, tú no vas a poder exiliar a todos los chavistas del país. Tú te vas a quedar, pudieras llevarte o no sé, ¿cómo es? Eh, mm, Meter preso X a la cúpula, pero el resto, porque acuérdate que esto es una dictadura unipartidista, el resto que está contaminado, tú no lo vas a poder hacer. Toda esa gente, toda esa gente te va a venir a boicotear tu estancia en el poder. Y ese boicoteo se llama inestabilidad política, cosa que temen los capitales. Mira, yo a veces escucho a gente, no, a lo que se cambie el gobierno inmediatamente vienen a invertir en Venezuela. ¿Quién va a invertir en Venezuela cuando esto va a ser un hervidero? Se llama estabilidad política. Dos, seguridad jurídica. ¿Quién va a dar seguridad jurídica en Venezuela, Eduardo? Cuando los jueces, los fiscales y el andamiaje jurídico y del sistema judicial venezolano, todo el Estado judicial administrativo está tomado por ellos. Ok, Jesús, y esta pregunta que la hablábamos antes, aquí viene el tema. Tú me decías, cuando empieza todo el mundo, pero es que hay que enjuiciarlos y tal. De hecho, yo soy uno de los que dice, todo el mundo tendrá que, bueno, ver qué deudas tiene con la ley. Pero tú hiciste una pregunta que va más allá. Ajá, pero ¿y quién los va a enjuiciar si el sistema judicial que tienen es íntegro y a la medida de ellos? Es del Tendrán. Partido Socialista. Claro, entonces, ¿quién los va a sustituir? Yo hacía un ejemplo acá, Jesús, ahora se habla mucho del prompt, de los prompts. Hay múltiples cursos que, por cierto, quiero hacer uno de inteligencia artificial, porque todo es, ok, ¿cómo hacer el prompt para que la inteligencia artificial te dé el mejor resultado? Un prompt es un instructivo, sencillamente, cómo tú darle instrucciones a la inteligencia artificial para que te dé los mejores resultados. No se quiere entender y esto choca. Por eso cuando yo le respondí a Napoleón lo del tema de que ese es el problema de nosotros, que siempre hemos estado con estos liderazgos unipersonales y él se extrañó muchísimo, una persona de tanta edad, me parece raro también, es eso, nosotros tenemos que tener una receta, un proyecto, un prompt, un diagrama de flujo, algo que sea una receta que quitaron a uno y el que viene solamente tiene que meter el prompt y seguir la receta y el resultado va a ser y tiene que ser el mismo. Mira, ejemplo, el mismo tema de los proyectos políticos. Nelson Mandela, que no te lo nombré en la lista, que lo tenía, porque obviamente es más que conocido. Nelson Mandela, ¿cuántas reelecciones tuvo Nelson Mandela? Ninguna. Gobernó 4 años y él dijo, yo me voy porque yo, por cierto, utilizó la jerga marinera, yo ya coloqué este barco en la dirección que iba. Esto tiene que, usted nada más tiene que ponerle ahí piloto automático, yo me voy. Eso es lo que al venezolano se le tiene que vender. Nosotros necesitamos es el proyecto, el sistema y no una persona que digan que es que bajaron los ángeles y le dieron, la alimentaron con maná bendito y bueno, y es una persona que no comete errores. Ahí el Claro, tema. correcto. Entonces, Eduardo, pues no sé si pudimos ¿cómo es? Ocupar varios temas, ¿no? Y creo que esto es da tela, ¿no? De cortar. Este, Muchísimo. pero yo, como a veces tú y yo conversamos frecuentemente, cuando conversamos, yo siempre te pongo un tema en específico para discutir y cómo quisiera yo ver a los políticos venezolanos hablando de esos temas que yo quiero escuchar. Porque a veces dicen, no, ¿y tú qué propones? Yo, a ver, yo lo que estoy proponiendo desde mi humilde morada, porque no soy, yo no tengo la tarima ni tengo todo aquel andamiaje comunicacional que han tenido, poderlo repetir, los Arias Cárdenas, Manuel Rosales, Capriles 1, Capriles 2, Henry Ramos, Guaidó y María Corina. Eso yo no lo he tenido, ese andamiaje comunicacional. Y yo sé que hay varios venezolanos que también con buenas ideas
tampoco lo han tenido. Entonces yo tengo que, como venezolano más, que tengo mi derecho, porque esa es otra, que si tú estás afuera, que si tú estás adentro, tengo mi derecho, correcto, a criticar a los políticos de mi país, a criticar lo que yo quiera de mi país. Tengo ese derecho. Y por supuesto, en mi país no lo podía ejercer de forma plena y tuve que salir del país para poder ejercerlo. Es decir, que también valiéndome de ese derecho, yo puedo también exigirles a ellos. Y si no exigirles a ellos, por lo menos ser una voz pequeña por allá, disonante, no a ellos, no a María Corina, porque mira, yo no estoy en contra de María Corina como persona. Yo lo que quiero o lo que yo quisiera o yo le exijo es que ella utilice ese poder que tiene comunicacional para que nos diga la verdad. Nos diga la verdad, nos hable con la verdad y nos diga, ojo, por ahí hay un dicho muy infantil, Eduardo, que dice las estrategias no se revelan. ¿Es verdad? Cuando tú vas a llevar a empoderarte, ese momento de empoderarte, ese día D, esa hora H, ¿sí? Minutos antes, horas antes, semanas antes, meses antes, tal vez eso no se revele. Pero lo que tú tienes que revelar es tu proyecto político. Es más, eso es lo que tiene que cargar María Corina cada vez que sale a hablarte. Ese es su proyecto. Y luchar por su proyecto. Cargar su idea, debatirla, llevarla y contrastarla con lo que está hoy en Venezuela. Claro, usar la plataforma, tú dices algo importante, ¿por qué no aprovecha esas plataformas y por qué no aprovecha el alcance que dicho sea de paso es un alcance que se ha venido a menos? O sea, las personas serias, es más, es que tú no tienes que ser tampoco un encuestador, no tienes que ser data análisis, ninguna de estas. Usted agarra de cada 10 venezolanos que votó por Edmundo González, pregúntele cuántos de cada 10 ¿cuántos ahora creen todavía que viene una solución de la mano de ellos dos? No se lo voy a responder yo. Haga usted esa misma métrica. Jesús, en el 2018 yo todavía estaba en Ramo Verde y yo decía, coño, si en este momento Leopoldo López acepta todos los errores y habla con la verdad, puede levantar la popularidad que una vez tuvo. No lo hizo y bueno, ya sabemos el despojo político que es. Maya Corina está justamente en este momento parada en ese mismo barranco, en ese mismo balcón, por decirlo ahí, sin barandas, viendo el precipicio. Si ella en este momento no acepta errores, no acepta desaciertos y no habla con la verdad, va, bueno, a desintegrarse políticamente. Y Bueno, esas son las cosas de las cuales tienen que hablar los venezolanos y tienen que estar hablando los políticos. Son cosas que y no. hacerlo ya, Eduardo, y hacerlo ya, porque te digo una cosa. Si María Corina dice que ya el régimen, como dicen, ya cayó, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no sale y dice la verdad? Y nos dice la verdad y nos dice qué es lo que nos va a pasar y cómo vamos a transitar. ¿Por qué vamos por ese camino, ese camino tan escabroso que vamos a vivir? ¿Por qué no nos lo dice? Dos, si está rendida, si ya perdió, si no tiene nada que perder, pues también lo puede hacer. Es decir, ¿por qué no es el momento? ¿Por qué ahora? ¿Por qué seguir con este discurso que no tiene sentido de decir ya cayó pero no cae? De decir ya cayó pero el tipo o los Ya tipos tienen viene las conexiones más grandes la del mundo bomba, con el... ya viene, ya va a ocurrir, falta poco. Correcto. Hoy Y fío, resulta que al mismo tiempo nos hoy dice, no fío, mañana sí. bueno, pero al mismo tiempo nos dice, Eduardo, que los tipos tienen las conexiones con los centros de poder más grandes del mundo de la maldad. Entonces, coño, como un gobierno que está cayendo, o una organización que está cayendo, que ya no tiene el poder de nada, ¿cómo sigue teniendo esas conexiones? Y al mismo tiempo, ay, o sea, eso no lo entiendo. ¿Y cómo no nos dice cuál es su proyecto? Te lo dije en la entrevista anterior, si lo tuvo en algún momento,
Yo lo leí en algún momento, ese fue su bandera. Yo lamento mucho que ahora no lo sea y lamento mucho que los venezolanos hoy no les estén exigiendo su proyecto, que lo exponga y que siga dando una batalla de ideas, una batalla cultural y que logre concentrar a los que van a ser el Estado sustituido, a ser el Estado administrativo, los que van a sustituir a esa gente. A mí yo pudiera participar y a mí no me, a mí no, o sea, yo no sé dónde es la convocatoria, porque yo quisiera participar, yo Sí, quisiera yo formar también, parte porque de es eso. que lo mismo, aquí no hay convocatoria de ningún tipo, ni a economistas, ni a médicos, ni a militares. Aquí no hay Nada, convocatoria. nada, nada, no hay convocatoria. O sea, a ver, ¿cómo desentrabar por ejemplo, yo que soy médico, desentrabar el sistema público de salud? ¿A dónde llevarlo? ¿Cómo llevarlo? En época no de abundancia, sino en una época como la que estamos, ¿vale? Que no va a responder, no puede responder el sistema de salud público a la demanda colectiva, a la demanda pública, a la demanda del venezolano en cuanto a sus dolencias y todos sus problemas de salud. No puede responder. Entonces, a ver, si lo hubiera, Eduardo, es bueno que todos los que hoy en día, transados por María Corina, digan, mira, sí, yo soy uno de los que estoy ahí y voy a sustituir porque mi función es, yo soy abogado y voy a sustituir la fiscalía número 34 del estado tal. Dígame pues, dígame, ¿usted qué va a hacer una vez que María Corina llegue al poder? ¿Usted cuál es su rol o su papel? ¿Vale? Bueno, mira, Eduardo, creo que me quedé sin batería. Ok, bueno, no te preocupes, hermano. Un fuerte abrazo, te dejo ahí. Gracias. Y bueno, Jesús, muchas conclusiones, pero luego las desarrollaremos. Un fuerte abrazo para ti y para Igual para ti, Eduardo, y para los seguidores. Y que recuerden darle like al video. importante y suscribirse y comentar. Que tengan un excelente día lunes y un excelente inicio de semana.